Bueno, una edición más de Cobertura RD, siempre agradeciendo el seguimiento que nos dan y cada comentario que nos dejan, cada interacción a favor y en contra. Esto pues, nos ayuda a edificar en cuanto a los temas que tratamos. José. Sí, muy buenas a los amigos y a las amigas que nos siguen por su canal de YouTube. Que muchas gracias por esos apoyos, por ese respaldo que nos dan en cada momento y que nos ven y que nos dicen, y qué bueno, estamos creciendo. Claro que sí. Bueno, y el tema definitivamente obligatorio del que tenemos que hablar, pues es de la manifestación que se registró en el sector llamado Friusa, ubicado en la provincia de la Altagracia, un movimiento que desató pasiones por el simple hecho de ser un tema de polarización, no solo aquí en la República Dominicana, sino en todas partes del mundo, la migración. Sí, pero con unos ribetes que llaman mucho la atención y que necesariamente hay que tocarlo, decirlo, sin temor. Porque tú hablas así, tú sin dices temor, sin temor. Porque existen grupos, como ese grupo, se llama la Antigua Orden Dominicana, que bajo el terror quieren impresionar a la opinión pública, a la población dominicana, y que se mueve con características de grupos de paramilitares. Grupos paramilitares que en otros países y en momentos también incluso en la República Dominicana, como la Banda Colorada, de los 12 años del doctor Joaquín Balaguer, de los sangrientos 12 años de la era de Balaguer, sembraron el terror en el país. No, José, pero pienso que es una exageración. Sí. Hacer esa similitud. Yo no viví ese episodio en esos años, pero claro, ahí está el contexto de todo lo que se vivió, las muertes, el terror, la falta de libertades. Entonces pienso que es un extremismo de tu parte. Lo primero es, sí siento, y debo decirlo, es peligroso. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado. Tú sabes que las congregaciones que se han hecho incluso en países diferentes al nuestro, se han hecho incluso vía internet, la web, grupos tú hablas de convocatorias. Sí, claro. Entonces eso sí es peligroso. No. Pero yo siento que los cimientos de esta orden no llegan a esa magnitud. Mira, lo que pasa es que hay una comunicación incluso hasta física. Hay una manifestación física. ¿Por qué estas personas tienen que andar con capuchas? ¿Por qué tienen que andar con vestimenta similares a un grupo armado? ¿Por qué lo tienen que hacer? Segundo, ¿por qué estas personas tienen que decir que existen medios de comunicación y sobre todo periodistas que son pro-haitianos, que son enemigos de la patria, que son traidores y que a los traidores hay que cortarle la cabeza? Ese es el discurso de esos grupos. ¿Y qué es, por ejemplo, el nacionalismo? ¿Qué ha surgido del nacionalismo a nivel mundial históricamente? Tú solamente tienes que mencionar un solo caso. Alemania. Hitler y sus grupos paramilitares. Mussolini en Italia. Trujillo fue el nacionalista más grande. Bueno, de hecho, no eran grupos paramilitares, eran grupos estatales. Grupos estatales, claro, pero era una política de gobierno. Pero Hitler tenía sus grupos que actuaban bajo la sombra del terror y bajo la venta de un patriotismo. A eso que yo me quiero referir, es decir, no es solamente un grupo que se desliza a través de las redes sociales y logra una atención sobre una situación, es la estructura de su discurso, la estructura de su marcha. ¿Dónde van? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen?
El gobierno reafirma su compromiso con el respeto absoluto a los derechos fundamentales y el mantenimiento del orden público en todo el territorio nacional. En relación con la manifestación del día de hoy, recordamos que el derecho a la protesta pacífica está garantizado por la Constitución, pero debe ejercerse dentro del marco legal y de los acuerdos previos con las autoridades, para proteger a manifestantes y ciudadanos. Autorizamos la marcha porque no olvidamos que nuestro gobierno surgió de la manifestación democrática de todo el pueblo dominicano. El grupo organizador cumplió con las rutas y términos acordados. Sin embargo, un grupo de infiltrados buscando notoriedad sobrepasó los límites establecidos, alterando el orden y obligando a la intervención de la autoridad policial para restablecer la normalidad y evitar mayores incidentes. El gobierno escucha a los ciudadanos. Sabemos que la mayoría está preocupada por el tema migratorio y por eso en los últimos 4 años nos hemos mantenido ocupados atendiendo responsablemente el tema y seguiremos atendiéndolo. Ningún otro gobierno ha defendido la dominicanidad más que el nuestro. Nuestras acciones han estado guiadas por el compromiso con la soberanía y la seguridad nacional. Llamamos a la prudencia y responsabilidad en el manejo de la información. Nos preocupa que algunos sectores busquen aprovechar lo ocurrido, distorsionando la realidad para promover agendas particulares. No permitiremos que causas legítimas se usen como pretexto para alterar el clima de inversión, la generación de empleos y la paz social. Reiteramos nuestro compromiso con una sociedad basada en el respeto, el orden y el bien común dentro del marco de la ley. Allá abajo que está el hoyo de Friusa. Ahora viene el camión antimotines, parece que avanzando para dispersar la multitud, como es lógico, en el mandato antimotín, ya para Jesucristo. Esto parece que se salió de control. Dios mío, padre. Miren cómo están los dominicanos, miren. Esos pobres militares, sabemos que hay una realidad, pero el problema es que si cruzan los dominicanos para allá, puede haber mucha muerte. Insisto, el cuerpo policial no está usando armas letales, eso no es letal. Eso no es letal para que no vayan a asustarse. Solamente para crear el sonido. Exacto, y miren cómo activaron ahí la... ¡Wow! Hasta yo voy a llevar. Tremenda tensión, señores. Tremenda tensión. Yo todavía no me explico. Ok. Aquí se de aquí, vamos. Tráese de ahí. ¡Tira el coño! Eso es muy peligroso. Bueno, fíjate, José, generalmente tú y yo tenemos posiciones siempre, muchas coincidentes, otras contradictorias. Pienso que la marcha, independientemente, José, de que el grupo tenga unas intenciones, como tú dices, no santa, está el derecho a marchar, el derecho a protestar. Lo que yo no siento, y es algo muy personal, es las ideas por las que se estaba marchando. ¿Por qué? Porque sí, el tema migratorio, desde años antiguos, ¿verdad?, ha sido mal manejado. Ha sido mal manejado porque se ha
se ha desarrollado una estrategia para favorecer a los sectores empresariales que se han lucrado de esa mano de obra. Pero ¿qué ocurre? Los estados que lo han hecho, porque eso es organizado. Eso no es que ellos lleguen aquí a la construcción No. por obra de arte. Porque históricamente la migración, las grandes olas de migración de haitianos hacia República Dominicana fue firmada por el Estado. Exacto. Entonces, 1952, ya, precisamente. esos son alianzas, ¿verdad? Binacionales. Claro. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Incluso el mismo presidente, hay que decirlo, lo dijo. Los enclaves de haitianos van a estar en Punta Cana, van a estar en Montecristi, van a estar donde quiera que hay desarrolladores de la construcción, pero no solo de la construcción, desarrolladores, por ejemplo, del área del sector agrícola, Sí. porque también manejan esa área. Ahora bien, José, ¿qué es lo que te quiero decir? Las protestas deben hacerse en las sedes empresariales, deben hacerse, permiso, en los ministerios que tienen que ver con el funcionamiento, ¿verdad?, del territorio, de la ley migratoria, son los que tienen que ejecutarla, porque siempre vamos a tener migrantes y van a ser en su mayoría los haitianos, porque primero es la nación que más necesita de la República Dominicana. Segundo, son los haitianos los que han levantado las grandes obras, señores, del área turística. O sea, todo lo que es obra gris, como le dicen, ¿verdad? ¿Quién es que la levanta? Es el haitiano. Ahora bien, a esas y a esos sectores es que usted tiene que decirle, sí, usted necesita mano haitiana, pero vamos a hacerlo con orden, vamos a hacerlo con la aplicación de la ley migratoria. Pero claro está, es más fácil ir a un territorio a provocar a una nación que, señores, en su mayoría no viene aquí a delinquir. Esa población que está ahí primero porque trabaja y es una población que, como todos los extranjeros, señores, tiene derecho. Pero nosotros queremos desconocer el derecho de un migrante que vino a la República Dominicana a producir y hacer a República Dominicana más un grande, poquito, más ¿verdad?, grande, más poderosa, más progresista. más progresista y Y con más por eso dinero, tenemos más... diferencias con Haití. Entonces, José, la marcha tiene que estar dirigida en ese orden. Pero por eso lo En extraño, ese por eso orden. lo extraño. Pero ¿qué ocurre? Señores, tenemos que ponernos a pensar en esos grupos que estaban ahí también. Además de esa orden dominicana, ¿cuáles son esos personajes que estaban ahí? Yo le puse un tuit a Vinicio que dijo, no, que la policía repelió. Y yo le dije, pues usted no fue. Porque lo primero que debieron estar ahí, porque siempre han tenido una política anti-haitiana, son los bichos. Y Mira, no estuvieron. vamos a hacer una pausa, porque tú has cubierto gran parte de esta primera exposición y quisiera recoger algunas cosas. De lo que yo dije. No de lo que, sino De lo que tú piensas. de lo que yo pienso. Pues hagamos la pausa. Exacto. Para que Sí, tú entonces puedas sí. hacer tu comentario. Ok. Te decía en el bloque anterior yo te decía que me diera como esa oportunidad. No, Es decir, la tienes. No es que voy tampoco a comenzar con una perorata y voy a tomarme el tiempo completo. No, como tú hiciste. No, jamás. Oye, pero No, es que tengo que decírtelo. Es que si hay un discurso de odio, si hay un discurso de extremismo, si hay un discurso de que tierra arrasada, si hay un discurso de que si usted es una persona que está opuesta a mi posición de forma tan tajante, pero que mi reacción tiene que ser necesariamente violenta para callarte, todos los análisis que se hacen, entonces van perdiendo fuerza. Porque es un problema. Por ejemplo, en la marcha de FRIUSA, ¿cómo terminó? Todos vimos cómo terminó. Bueno, lo que pasa es que tú sabes que generalmente en esas manifestaciones, eso está ideado.
en el momento en que tienen que tirar la piedra, en el momento que tienen que el infiltrado llegue. Porque eso es organizado, porque fue más de una semana asusando sobre un ambiente hostil. Exacto. Porque si tú vas a marchar, marcha, pero tú no puedes querer entrar a zozobrar a una comunidad que no merece, señores, que tú le vayas a violentar su espacio, porque el derecho termina donde comienza el ajeno. Y entonces la ignorancia, porque desconocemos los procesos históricos de la isla, asusa y le prende fuego a mucha gente que ignoramos los procesos. Pero también está el extremismo. A mí me dolió muchísimo, por ejemplo, que en esa marcha estuviera alguien o algunos con una bandera de Israel. Con una bandera de Israel. ¿Qué simbolismo es ese? Es el simbolismo más extremo que puede tener una manifestación, por más pacífica que sea. Bueno, pero aquí, Israel está masacrando a Gaza. Sí, pero aquí, en este proceso, en los últimos días, hubo personas que dijo que había que ir armado a esa actividad. Porque ahí se iba a armar la guerra. Porque es que hay un sector, y hay sectores que piensan que el pueblo dominicano y el pueblo haitiano llano, que se reúnen en los bateyes, que se reúnen en cualquier barrio de la República Dominicana, de Santo Domingo, de Santiago. Hay personas que creen que hay una amenaza de guerra en la frontera permanentemente, y eso no es así. Ahí hay una convivencia. Claro, eso es así. Una convivencia de gente que se tiene que levantar a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, a ir a trabajar a un campo agrícola. Y es un dominicano que tiene que trabajarle. Sí. Y tiene que trabajarle porque es la mano de obra que incluso aparece en esa zona. Y tiene que ir a una zona de construcción a dar el todo por el todo para ganarse legalmente un dinerito y enviárselo a sus familiares. Para subsistir. Pero la comunidad dominicana que está en los barrios, que está Friusa, por ejemplo, es mentira. No, pero los testimonios estaban ahí. Es todo mentira. Y te digo algo, José, qué bueno que vi un trabajo periodístico con mucha altura, que fueron a hablar con los dominicanos que viven ahí. ¿Qué dijeron? ¿Cuál fue la reacción? Que ellos no tienen ningún problema. ¿Pero cuál fue? Y que ahí no hay los niveles de violencia diferentes, señores, a los barrios que están en todo el país. Pero incluso hay menores niveles de violencia, porque hay que decir algo. Sí, que lo hemos dicho aquí. Las zonas turísticas son un mundo aparte. Y eso lo sabemos. Se maneja diferente. Hay un protocolo diferente para manejarse la autoridad. Claro. Incluso, déjame decirte algo. Ese protocolo que utilizó el gobierno, a mí me pareció excelente. Porque ellos no podían permitir que entraran a ese sector, a ese enclave. Hay una desgracia ahí. Donde residen esos haitianos. Una desgracia. Porque además, todos los que están ahí no son haitianos ya. O sea, y esa mezcla del haitiano y el dominicano, porque aquí estamos creyendo que solamente el dominicano es el que se mezcla dominicano con europeo, dominicano con venezolano. Con gringo. No, señores. ¿Qué hay una comunidad dominico-haitiana. Entonces, a esa gente no se les reconoce derecho. No, ellos no son nada. Ellos son algo. Pero te has dado el punto. Te has dado en el punto porque a esa comunidad dominico-haitiana, que no conoce incluso. Las sentencias. Que tú me lo has dicho en varias ocasiones. No conoce nada de Haití. Pero la sentencia 168 lo afecta. A ese que es de padre dominicano, pero la mamá es haitiana, no lo quieren reconocer como dominicano. Y a ese que es dominicano y haitiano y tiene un apellido con sonoridad francófona o creo, porque ¿tú sabes lo que le dicen? Que es haitiano. ¿Qué haces haitiana? Senju, señores, una atleta de salto alto, romanense, de padre dominicano y madre haitiana. Le dicen que es haitiana, pero le dicen que es haitiano a todos esos muchachos atletas que nacieron de los bateyes.
de los poblados de San Pedro No, de pero- Macorís pero- y de la Romana. No, pero solamente hasta que no llegan A no hacer al estrella. estrellato. No, no. Ahí No, pero coincido totalmente. no, pero los extremistas, si tú ves las redes sociales, cuando uno de esos muchachos tiene una exposición en deporte o en música o en arte y tiene ese apellido que es de primera generación de procedencia de Haití, le dicen que es haitiano y lo insultan. Y lo insultan. E insultan también en las redes sociales a nuestros peloteros. Y hubo alguien, y tú lo sabes, que fue y ponía palito de coco cuando Caliste iba al bate. ¿Ustedes recuerdan eso? No tengo. Claro, ¿Me puede claro, conocer ese- claro, en juego, cuando Caliste iba a batear, le ponían palito de coco diciéndole haitiano. Y tuvieron que pedirle excusas hace un par de años. No sabía quién fue. Te lo voy a ese. buscar. Te lo voy a buscar. Ah, pero búscalo para ver incluso si lo podemos. Creo que la gente de lo los Leones podemos del poner. Escogido le ponía palito de coco a Caliste y tuvo que decir públicamente que fue un error y pedir perdón. Ah, no sabía esa parte. Entonces, fíjate Sí. cómo es que la ignorancia hace que el pueblo dominicano... Es más, Mariela. No, hay Oye, mamá un Mariela. tratamiento Es más, Mariela. definitivamente lleno de ignorancia, sobre todo. La ignorancia. Yo lo veo mucha ignorancia porque la mayoría de personas que opinan ni siquiera han leído, no leen, no saben realmente la composición, ni siquiera de la normativa, de todo lo que ha pasado, de cómo tú dices, bueno, fue que el Estado Dominicano hizo un acuerdo con el Estado haitiano. Entonces, después que tú lo traíste desde el 1929. No. El primer acuerdo estatal, de Estado a Estado, fue en 1952, con el gobierno de pleno apogeo de Trujillo. Comenzaron a contratar mano de obra haitiana que iban y los reclutaban. De aquel lado habían buscones y lo metían en un camión que se llamaba Catarey y de allá lo traían y lo depositaban en los ingenios, en los batalles, en sus barracones, y era un asunto de Estado, a tal punto que el Estado Dominicano le entregaba una especie de cédula y con esa cédula se le decía que podía ir a registrar a sus hijos, ¿verdad? A sus hijos a la oficialía civil. Y así se hizo y eso se anuló. Teníamos el Jus Solis, Y eso se tenemos anuló. el Jus Solis y el Jus Sanguinis. Y eso se anuló. Por eso es que viene toda esa vaina sobre República Dominicana en los organismos internacionales con lo que ocurrió con la sentencia 168 del 2013. Fíjate, eso tenemos que discutir y ponerlo en agenda y ponerlo en la mesa. ¿Cómo vamos a esos entuertos? A tratar de salvar para que la República Dominicana anualmente salga a la Amnistía Internacional diciendo cosas. Pero sí hay que buscarle una vuelta. Bueno, ese es un tema bastante espinoso. Tenemos otras cosas también, otros temas que comentar. Este tema de la sentencia. Pero yo creo que debemos terminar completo este programa con eso. ¿Tú crees? ¿Tú tienes otro tema? Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos entonces con este tema. Bien, señores, recuerden que para nosotros es muy importante que ustedes comenten sobre estos temas que nos importan a todos como sociedad, que ustedes puedan dejar sus comentarios, que puedan compartir también y que puedan, claro, tener esa campanita siempre activada. ¿Quieres terminar con el tema? Independientemente de eso, yo también tengo otros. Pero el tema aquí, José, es que el Estado tiene que hacer un mea culpa, yo entiendo. Y cuando digo el Estado, es hacerlo por todos los gobiernos que no han podido aplicar la ley de migración como debe aplicarse. ¿Pero por qué que no se aplica? No se aplica. Tú lo dijiste al principio del programa, pero hay que repetirlo. No se aplica por todas esas aristas que conllevan, señores, el mismo crecimiento de la República Dominicana. Sí, porque por ejemplo, fíjate que la frontera se cierra. ¿Y qué pasa con el comercio dominicano? Abajo. Se cae. Se va. Porque aunque digamos que Estados Unidos, ¿verdad? El primer el primer socio es Haití. Por las mismas condiciones territoriales incluso.
No, y porque quienes estamos en ventaja somos los dominicanos. Somos el poder, somos la potencia, Es que somos los dominicanos, somos la señores. potencia de esta isla dividida. Y no solo eso. ¿Tú crees que Haití nos exige a nosotros Asunto de los sanidad. protocolos sanitarios que nos pide cualquier país distinto a Haití? No. Porque tú no puedes ir a Puerto Rico a llevar los productos quizás bajo las condiciones que no están del todo claras, altas, con los estándares de calidad que requieren, No. ¿verdad? Las normativas internacionales. No. Entonces, señores, hay que saber algo. Nuestro primer país económicamente importante Ujú. es Haití. Y- Incluso dentro de este desorden, Sigue ese comercio binacional, No para. necesario en Pedernales, No necesario para. en Jimaní, necesario en Elías Piña, necesario en Tirolí, necesario en Dajabón, Claro. necesario para Claro. esas comunidades, pero también para los comerciantes de la región del sur y de la región del Cibao y de la capital. Claro, Es un claro. movimiento constante. Entonces, ese tráfico Ujú. que hay en esa frontera, señores, no es... Y no es de guerra, y no es de tensión. Es que nunca va a ser es de comercial. guerra. Es que incluso yo le decía a una persona, nosotros vivimos tan ignorantes de nuestra realidad que en las escuelas, desde que usted nace, lo primero que deben es enseñarle creol, Claro. es enseñarle francés. Sí, claro. ¿Tú sabes por qué? Porque a usted se le pone al lado un haitiano Pero, y dice todo lo que quiera Pero y no- usted no lo sabe. pero que también eso, no, por eso, José, es decir, pero eso es que también el es- mismo tema de no, interacción. no, porque yo no, a mí me lo que choca. pasa, no, No. permiso, es que tú estás pensando que yo te digo algo porque ellos están hablando de un tema quizás negativo para nosotros. No, como no. cultura general. No, es que yo voy por donde tú lo coges. Sí, sí. Es que no es posible, por ejemplo, que alguien esté a mi lado y yo no sepa No lo que me está sepa. diciendo. Cuando él es el que vive, señores, en el la vecino, otra parte el de la vecino de al isla. lado, y son 10, 11 Y siempre millones, van a vivir ahí. y son 10 y 11 millones, y están aquí, Entonces, aquí. así como ellos manejan el español, el francés, el creol, que es un derivado del francés, italiano, porque son muelleros. Nosotros, señores, también somos isleños y tenemos que manejar idiomas. No lo hacemos. Entonces, en eso, miren la ventaja que ellos nos llevan. Nos llevan. O sea, porque cuando ese profesional haitiano, es lo que que te quiero llega, no, decir, no, está por que te encima de lleva con, te llega nosotros. con 3 idiomas, 4 idiomas, eso es muy Porque te difícil. estoy hablando de pero hay ese que decir- nivel, pero hay que de decirlo, ese nivel. hay que decirlo también para ir edificando a la gente. Es que usted El no- 93% de la población haitiana no llega ni siquiera a un segundo curso o un tercero. No, Cuando claro, hablamos de claro. un bachiller, no, un un bachiller. universidad, eso es otra cosa. Claro, pero eso claro. es menos del 6% de la población. No, claro, porque, Es decir, que porque también es horrible. ya de manera interna sabemos Sí, que, la situación que como de ellos. país no sabemos a dónde va a llegar esa caótica situación. Sí, porque también Eso es así. hay que decirlo también. Que, Entonces, José, yo vuelvo y te reitero. El tema migratorio, aquí, en Chile, en Perú, porque todos los que son vecinos, tienen ese los argentinos tienen sus problema problemas. y ponen las reglas. Tienen sus problemas. Y ponen las reglas. Entonces, lo que Lo que nosotros pasa es que tenemos es que cumplir las hay reglas. sectores en República Dominicana, hay que decirlo, que se han enriquecido con el desorden, el desastre en la frontera. Hay sectores que se han favorecido y se han enriquecido y han continuado enriqueciéndose cuando vienen mujeres y hombres a trabajar de este lado y no les reconocen el derecho, le pagan bajos salarios, no quieren tenerlo en los servicios de seguridad. Y pasa lo que pasó hace 15 días en Ubero Alto, Ujú, que siempre se ha dado eso, de esos maestros de construcción ujú. o esos obreros, ¿qué hacen? Cuando tienen que pagarle a esos obreros haitianos, ellos Ah, llamaban sí. a la migración, Sí, a sí, migración. sí, claro. En ese caso quedó... Ay, ¿no le ha dicho señores, nada? No hay informe. el Estado, ¿qué tiene que No decirnos? hay informe policial. No hay informe No tenemos policial. un ministerio público que nos ¿Quién diga, que está nos diga preso? qué pasó. ¿Qué hicieron ¿Por con los qué? detenidos? Entonces, esas acciones nos dejan a nosotros como país muy mal parados, porque el Estado, señores, no puede asusar esas acciones negativas. Si ese dominicano mató a ese haitiano, uno tiene que decir por qué lo hizo, porque no se ha hecho un informe. Y antes de terminar, incluso también yo decía, ¿qué pasó con el informe de esa india
que murió en el Hotel Riu República. Yo no recuerdo que el Ministerio Público haya ofrecido unas declaraciones sobre esa situación que allí ocurrió, sobre cómo se cerró ese caso, Sí. sobre qué va a seguir después de esa desaparición. Ujú, Tú tienes que decir algo. ujú. Hay 2 casos ahí, entonces. Entonces, ¿Y en la misma zona? entonces, este Ministerio Público tiene que revisarse, pero urgentemente, porque si siguen pasando casos en los que la autoridad no dé la cara, pues estamos jodidos. Estamos jodidos. Entonces, tenemos que revisarnos y desde el Estado ser contundentes con la ejecución, no con el mediatismo, porque es muy bueno tú decir, no, yo protejo, sí, pueden protestar, pueden manifestarse, sí, pero vamos a cumplir con la normativa. Vamos a demandar que nuestros empresarios cumplan con la ley de seguridad social y que se cumpla así con la ley de migración y que esos constructores, cuando necesitan hacer sus marrullas, pues ustedes aparezcan y digan, no, ustedes tienen que responderle a esos obreros que están aquí trabajando, que tienen que pagarle. Pero tú no puedes matar a un haitiano como que fue un perro que tú mataste. Ujú. Eso es Porque terrible. eso trae un mal mensaje. Tú hablabas de las redes sociales. Y el tema es que la gente cree que esta sociedad Ujú. se maneja en redes sociales. Después de ahí hay todo un mundo. Ujú. Hay todo un mundo. Ujú. Y esos que dicen líderes no son líderes No, nada. hombre, son son líderes gente nada. que toman un discurso y la gente le va haciendo caso. Por eso mismo, por la ignorancia, por el desconocimiento de los casos, por vivir a espalda de una realidad que tenemos a diario y por no asumir un compromiso real con la patria. Tú lo decías en uno de nuestros programas. ¿Qué es la patria? ¿Es defender la frontera? ¿Es cuidar la frontera? ¿Es desde ahí que un inspector, un general, un coronel, un oficial sepa cuánto va a pasar? Defender la patria es evitar que un vicecónsul en Anzapitre, y si tú conoces Anzapitre, ¿qué es Anzapitre? De aquel lado, cerca de Pedernales. Sí, yo sé. Un pueblecito pequeño que ni energía eléctrica tiene, y allí hay un vicecónsul que tú no sabes la cantidad de visa que entrega. Y lo mismo en Dajabón. Es decir, tú tienes que tener un funcionario ahí que defienda la patria. Pero comenzando por ahí. Está defendiendo su patria. Su patria. Entonces, Su patrimonio. Tú tienes que comenzar por ahí, porque te diga, no, yo no puedo dar 15,000 visas. Yo puedo dar 10, puedo dar 5. Y además, Se enriquece. ¿por qué tú tienes que, en una situación como la que está con Haití, tú tienes que saber cuántos haitianos tú aguantas como país? Sí, porque hubo una crisis también. Hay una crisis. Entonces, creada la invasión no es. creada la invasión no está. por el es río que tú lo Masacre. estás No metiendo. olvidamos el río Masacre también. Y hay una crisis. Si hay una tensión de Estado a Estado, Tiene que parar de todo. gobierno a gobierno, tú tienes que parar todo. Pero sigue todo normal. Exacto. Todo normal, entrando, todo normal. Entonces Y la gente, saliendo. mi mensaje final, miren, ellos no hay ninguna guerra con Haití. Y Los va a haitianos haber, están aquí. que no hay ni fuerza de esa gente. Están trabajando los haitianos con toda su situación económica que viven, no viven pensando en que son dueños de la isla, eso es mentira. Ellos vienen y lo que hacen es, vaya a esa agencia que manda dinero, vaya ahí para que usted A vea Western Union. para lo que ellos hacen. Digo a todas. Sí, Esto mira, por mencionar se una. meten en su fila y mandan su dinero. Porque los 100 pesos que se ganan aquí, allá es mucho dinero, cuando tú lo mandas para allá. Entonces, Mucho dinero. bueno, señores, dejen sus comentarios, sus pareceres, pero la invitación es a reflexionar, y no solo por el tema haitiano, sino por el tema migratorio de manera general. Nosotros también somos migrantes y a nosotros nos conocen como dominicanos Doble suite. Nosotros somos receptores de migrantes y emisores. emisores. Y emisores. ¿Y emisores. ¿Y cuántos O emisores? sea, nosotros somos y- una gran cantidad en Estados Unidos, nosotros somos una gran cantidad en Puerto Rico, nosotros somos una gran cantidad en España y en otros países de Europa. Entonces piensen también en eso, en que puede pasar que contra nosotros también vengan avalanchas iguales. Ujú. ¿Por qué?
Porque independientemente de que nosotros como migrantes somos más adaptables, te voy a decir algo, a las culturas. O sea, como dominicanos nosotros nos adaptamos de una manera que incluso nos vamos en Yola y a la semana venimos No, por el hablando camino, jaladito. hacia Puerto Rico por el camino en Yola. Antes de llegar a Puerto Rico estamos hablando como puertorriqueños. Exacto. Entonces, pero también hay que pensar en eso. Sí. Que nosotros lo que somos es una isla. Sí. Y nos vamos en Yola también. Bueno. Será nos hasta vemos la próxima.